Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir por Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero... Buenos días, hermanos, nuevamente me dirijo a ustedes. Para aquellos que no van a poder asistir a la congregación, que estoy enviando la prédica por el medio de esta vía. Sin embargo, en la iglesia vamos a tener presencial para aquellos que puedan asistir. Sin mayores preámbulos y esperando que el Señor esté bendiciéndonos a todos ustedes, vamos a pasar a lo que es la predicación. Les pido que por favor inclinen sus rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de tenerlo a usted, nuestra roca, nuestro escudo. Padre Santo, queremos pedir que su Santo Espíritu llene esta transmisión, como también la reunión en la iglesia, y que cada uno de nosotros pueda salir fortalecido. Pedimos, Señor, por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, que puedan hacerlo, Señor, mientras aún hay tiempo. Padre Santo, en sus manos encomendamos este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir con esta serie acerca de la vida cristiana, porque creo que es importante ir repasando tópicos que puede que sea novedad para algunos, pero son tópicos muy conocidos para la mayoría. Por ejemplo, como nos toca hoy día, es el tema de la misión del creyente en la tierra, o en otras palabras, cómo debiéramos ser nosotros. Y el texto que vamos a ocupar se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, donde dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Que el Señor bendiga su palabra, y les voy a pedir que ustedes de forma personal busquen el libro de Hebreos, capítulo 11, y lean los versículos del 8 al 18, ya para enriquecer lo que podría ser la entrega de este sermón. Ahora, Abraham, la Biblia nos presenta a este hombre, a este patriarca, como un extranjero, como un peregrino, un forastero, en otras palabras, una persona que vive en un lugar sin ciudadanía porque va de paso, porque está lejos de su verdadera patria. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Y esto describe de forma muy gráfica la situación de cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, mientras estamos aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra, somos forasteros, somos peregrinos, debemos considerarnos extranjeros.
Abraham, nuestro ejemplo, fue un peregrino. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 19, la Biblia nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es importante para nosotros como cristianos el hecho de entender que vamos de paso. Muchas veces nosotros nos abrazamos tanto a las cosas materiales, tanto a las cosas de este mundo, que se nos olvida que nuestra vida es muy breve. Ya es como neblina, lo hemos hablado muchas veces, que aparece y desaparece con una facilidad increíble. Por eso debemos tener claro el concepto de que somos nosotros peregrinos en este mundo, no asentados. Una de las cosas características de un peregrino es que no tiene un lugar propio donde va a echar raíces. Nosotros no podemos echar raíces en este mundo. Y en el caso de Abraham, dice que él buscaba una ciudad. El versículo 10 del capítulo 11 de Hebreo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Estoy sacando un pedacito de ese versículo. Nosotros también, nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y Cristo no es de este mundo. Él está en el cielo y nuestra ciudadanía justamente en el cielo. Él dice que fue a preparar lugar para nosotros allá en el cielo, para que donde Él está, nosotros también estemos por toda la eternidad. Nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:11, que nosotros debemos vivir como siervos de Dios. Ahora, ¿cómo vive un siervo de Dios? Ahí en Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia nos dice a nosotros que estamos en una batalla constante entre lo que nuestra carne, nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza como hombres, como seres terrestres. Esta naturaleza lucha contra la nueva naturaleza que obtenemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, una naturaleza espiritual. Y dice que estas dos se contraponen. Por eso el llamado de Pedro es que nos abstengamos de aquello que se opone al espíritu, a los deseos carnales, deseos, podríamos hablar muchas veces, pecaminosos que van en contra de la voluntad de Dios. En el caso de Abraham, él buscaba una ciudad y él dice que, la Biblia nos dice que él deseaba un país mejor. ¿Qué característica tenía que tener este país? Dice que este país era uno celestial. En Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, hablando de una mejor patria. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya en el Génesis se habla de que Dios había preparado algo para Abraham. Se repite, ¿no es cierto?, el concepto en el libro de Hebreos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, mientras dura nuestro peregrinar aquí en la tierra, nosotros tenemos una misión. Y esa misión, Pablo dice en el libro de Efesios 3, del 8 al 11, lo siguiente. A mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. La Iglesia somos nosotros, los cristianos, ¿no es cierto?, que tenemos esta misión de dar a conocer las inescrutables, dice, riquezas de Cristo. Tenemos la misión de dar a conocer las buenas nuevas, el Evangelio, dice, a principados, a potestades en los lugares celestiales. Cada uno de nosotros, los que nos consideramos renacidos en Cristo, tenemos esa responsabilidad de compartir este Evangelio.
Y compartir el Evangelio, hermanos, no es una carga, sino todo lo contrario. Debe ser un gozo, un privilegio el poder dar a conocer a Cristo a otras personas. Lo que nosotros llamamos la Gran Comisión no es un programa, sino es una actitud de amor, una actitud de participación para ayudar a aquellos que nos rodean, para darles la oportunidad de ser testigos de lo que nosotros sentimos cuando la obra de nuestro Señor Jesucristo se produjo en nosotros, el cambio de vida que hubo en nosotros, ¿ya? Nosotros que hemos escuchado antes que otros el Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos siendo testigos? ¿Estamos llevando la gran comisión, tal como Pablo dice que fue encargada a la iglesia, a ti y a mí? Es cierto que algunas veces vamos a tener que sufrir por Cristo. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. En el libro de Primera de Juan se nos aclara que si queremos vivir como Cristo, vamos a sufrir esa persecución. Aquí se nos dice que somos bienaventurados si sufrimos a causa de la justicia, porque de ello, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quizás hasta el momento tú no hayas sido objeto de una persecución o una dificultad como se nos está narrando en las Escrituras. Pero sin duda, hermanos, hermanas, en algún momento vamos a sentir la presión de este mundo, la presión del Dios de este mundo que va a estar en contra tuya. Esta persecución, dice la Escritura, que va a suceder, tarde o temprano, de una o de otra manera. El libro de Tito, este libro escrito por Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir en este siglo, en este mundo, de una manera sobria, de una manera justa, vivir piadosamente, eso irrita al enemigo y va a producir una respuesta negativa en contra del creyente que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Así también en 2 de Timoteo 3:12 dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que varias veces nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, aquellos que queremos vivir con convicciones nuestro cristianismo, vamos a enfrentar persecución porque el mundo está totalmente opuesto a lo que es la voluntad de Dios para los seres humanos. Por eso que este esfuerzo por parte nuestra de seguir la senda del Señor, siendo cristianos, va a acarrear esta persecución. Nos van a ridiculizar por el hecho de ser cristianos, por el hecho de creer en Cristo. No les quepa duda. Pero también, hermanos, trae bendiciones. Esta oposición que el enemigo, que Satanás, con todas sus huestes y con todos sus ejércitos, enfrenta en contra de nosotros, va a traer bendiciones, porque son oportunidades para estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia la obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Enfrentar, ¿no es cierto?, las diversas pruebas,
esto de enfrentar las tribulaciones, esto de enfrentar la persecución, sin duda nos va a hacer madurar. Y dice que esta maduración nos va a hacer personas que no vamos a tener falta de cosa alguna. Se va a completar esa obra en nosotros. Por eso que la Biblia dice que debemos ser sal. El cristiano es sal en esta tierra. Ustedes saben cuando hay una herida que está infectándose y se le echa sal, produce un dolor increíble, produce una irritación, produce una respuesta. ¿No es cierto? Nosotros, como sal, al hacer lo que es agradable a Dios, al hacer lo que es aceptable a Dios, sin duda vamos a producir una preservación. La Biblia dice que no se ha desatado el mal completamente en este mundo por los cristianos, porque somos sal y estamos preservando esta humanidad que tiende a irse en contra de Dios, que tiende a irse hacia el pecado, que tiende a irse hacia lo malo, ¿ya? Que tiende a infectarse con todo esto. Nosotros estamos protegiendo como cristianos con nuestras actitudes que se desencadene abiertamente todo el mal. Aunque cuando vemos las noticias vemos que como que si el mal estuviera totalmente desatado, pero todavía falta mucho más, hermano. Esta es la razón por que se nos llama a vivir dejando de lado la impiedad. La piedad es lo que nos hace, o es la forma de vivir como Cristo haría las cosas. Ser impío o caer en la impiedad es hacer lo contrario a lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Dejar de lado la impiedad, dejar de lado los deseos mundanos, más bien tener una manera justa y piadosa de vivir. Entonces, por la vida que nosotros vivimos, preservamos al mundo de una corrupción total. Por medio de nuestras oraciones, bajamos bendiciones de Dios en respuesta. No porque seamos tan perfectos ni justos, sino porque Dios bendice a sus hijos. Por lo tanto, debemos vivir puros, o la sal, dice, va a perder su sabor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no es cierto? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada la sal, sino para ser echada a fuego y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. También somos llamados a ser lumbreras, luces, llamados a brillar. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles, digamos que nadie tenga nada malo que decirles de nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, en medio de esta generación maligna y perversa, dice, en medio de esta, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué significa eso? Que los cristianos somos luz. En el libro de Mateo 5:16 se nos decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto sucede por medio del ejemplo, por medio de nuestras acciones o el testimonio, ¿ya? Mostrando que hacemos lo que Dios nos pide. Esto también, hermanos, es el Evangelio. Con nuestra forma de vivir estamos hablando del Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros predicamos. Estamos revelándole al hombre su verdadera condición y cuál es el camino que lleva a la armonía con Dios y a la felicidad, a la plenitud. Somos nosotros como ciudades, dice la Biblia, construidas sobre una colina. Todo el mundo ve una ciudad escondida, es decir, que está construida en una colina. Todo el mundo ve la luz del faro. Todo el mundo ve la luz de esa ciudad arriba de la colina. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, toda la gente está viendo la forma en que tú vives. Toda la gente está viendo la forma en que tú hablas. Toda la gente está viendo la forma en que tú tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Toda la gente está viendo cómo tratas a tus padres, cómo tratas a los profesores, cómo tratas a las autoridades.
Todo el mundo te está viendo, porque somos como una ciudad puesta allí encima del monte, brillando. Así que las acciones tuyas y mías no las podemos ocultar. Los ojos del mundo están sobre nosotros. Por eso que la Biblia nos llama a vivir en pureza, en santidad, apartados para Dios, desechando el pecado. Pablo lo expresaba así en 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres. La gente nos está viendo, te está viendo a ti y me está viendo a mí. Somos, por lo tanto, luz. ¿Para qué? No solo para brillar para nosotros, sino somos luz para que otros puedan ver la luz. Mateo 15:14 dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué les leí este versículo? Porque eso sucede cuando en lugar de ser cristianos nos transformamos en religiosos, tal como lo fueron los fariseos, ¿cierto? A esos religiosos, el Señor los llamó ciegos. ¿Por qué? Porque no había luz en ellos, por lo cual no podían guiar a otros a la luz. En el Evangelio de Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, pero la gente desde entonces prefiere las tinieblas. En Juan 3, versículo 18 al 21, podemos leer lo siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso debemos ser luz, para alumbrar a otros, para que vean a la luz verdadera. Nuestras luces, por lo tanto, deben brillar. Y debemos dejar que la luz brille. Que se vea en todas partes. Que se vea en nuestro círculo íntimo, en el círculo más amplio. Que la gente, que esta sociedad vea a los cristianos. Que nos vean en el trabajo. Que nos vean en el extranjero. Que las obras, dice, sean vistas para que glorifiquen a Dios. Y no solo para ser visto por los hombres, como lo procuraban los fariseos. Para terminar, hermanos, debemos aceptar la persecución como una bendición. Hermanos, yo no estoy siendo profeta, ni estoy diciendo que vamos a experimentar ahora o durante estos años alguna persecución, pero hermanos, la Biblia dice que si hacemos las cosas como Dios quiere, el enemigo se va a tirar en contra nuestra. Y si eso sucediera, debemos aceptarlo y aceptarlo como una bendición. Se nos honra a los cristianos, a los hijos de Dios, con entrar en el sufrimiento con Cristo. Así que, hermanos, si las cosas se ponen difíciles, no te alejes, no huyas, no apostates, no renuncies a Cristo porque las cosas se vayan a poner difíciles, tómalo como una bendición. No te sientas en casa aquí. Nuestra pasada aquí es muy breve. Este no es nuestro hogar. Somos extranjeros en este mundo. No debemos olvidarnos eso. Y tampoco debemos olvidar que no estamos viviendo solo para esta vida. Primera de Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos aquí de paso. No nos vamos a quedar eternamente aquí.
quizás nuestros restos por un tiempo, hasta que el Señor venga a buscar a los suyos, y los muertos en Cristo se levanten primero, y los que estén vivos en ese momento sean arrebatados juntamente con ellos. Hermanos, debemos nosotros ser la sal y la luz mientras estemos en este mundo. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Y en Lucas 11:36, respecto a ser luz, dice: así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eso es lo que el Señor quiere. Que no hayan tinieblas en ti, que no haya pecado en tu vida, que no hayan dobles intenciones, sino que todo tú estés lleno de luz, seas luminoso. Dice, como una lámpara alumbra en todo su resplandor. Si tú no eres cristiano todavía, debes saber que el Señor está llamando a que todos los hombres se arrepientan. Esa es la voluntad de Él, que todos se arrepientan, que ninguno sea condenado. Y amigos, si no has tomado la decisión, déjame decirte que la decisión tienes que tomarla hoy. Tú no sabes si mañana vas a tener oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es ahora. Viene el momento en que ya nadie va a poder tomar esa decisión. Por eso, si el Señor está hablando a tu vida, es hoy que tienes que aceptar a Cristo. Y si ya eres cristiano, debes vivir como cristiano. Hacer lo que el Señor te pide. Ser luz, ser sal, compartir el Evangelio, vivir rectamente, mostrar piedad, tener convicciones claras con respecto a seguir lo que dice el Evangelio, a aplicar la Biblia a tu vida y no dejar que las corrientes de este mundo, no dejar que lo que Satanás está promoviendo te afecte. Ojalá que como cristianos podamos ser luminares en este mundo. Tengamos un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Le pido, Señor, en primer lugar, por aquellos que están viendo esta predicación y aún no han tomado una decisión con respecto al Señor Jesucristo. Es tan fácil. El Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario. Hoy solamente tenemos que cerrar los ojos, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón por esos pecados al Señor y decirle que lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Una oración sencilla, un conversar con este tema, con estas palabras, conversar con Dios y decirle que se acepta a Cristo y que se está arrepentido de los pecados y que se requiere de su perdón. Y para los que son cristianos, que podamos vivir como es digno del Evangelio. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, un abrazo grande y que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar.